corticoides, ¿no? Recordemos que los corticoides son fármacos que nosotros podemos administrar exógenamente para el control de la inflamación en nuestros pacientes, pero recordemos también que nuestro cuerpo, nuestro propio organismo, cuando está sometido a situaciones de estrés, va a producir corticoides, ¿no? El principal corticoide endógeno es, como vemos aquí, el cortisol, ¿no? ¿Por qué reciben ese nombre de corticoides? Porque precisamente se producen a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Si yo veo de fuera hacia adentro, vemos que la corteza tiene una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. De afuera hacia adentro, la zona glomerular es la que va a producir aldosterona, ¿no? Recordemos que la aldosterona es el principal mineralocorticoide. ¿Qué significa mineralocorticoide? Que la aldosterona va a tener como función retener sodio y retener agua. Retiene sodio y retiene agua a nivel del túbulo colector y a nivel del túbulo contorneado distal. En la parte intermedia se encuentra la zona fasciculada, y esta zona fasciculada se encarga de producir los corticoides endógenos, ¿no? Siendo el corticoide endógeno más importante el cortisol. Y en la zona más interna, la zona reticular, se produce la dehidroepiandrosterona, ¿sí? Lo que más nos interesa es la parte media, que es donde se va a producir el cortisol, ¿sí? Donde se va a producir el cortisol. Aquí vemos cómo, esto lo deben haber visto en fisiología, hay un control neuroendocrino en la producción de distintas hormonas, ¿no? Entre ellas el cortisol. Vemos acá cómo el hipotálamo, sometido a una situación, a un estímulo estresante, el hipotálamo produce hormona liberadora de corticotropina, la que a su vez estimula la hipófisis, la cual produce hormona adenocorticotrópica, esta ACTH, la cual estimula la corteza suprarrenal para que produzca cortisol, ¿no? De esta forma se regula de manera neuroendocrina la producción endógena de cortisol. Asimismo, si nosotros vemos el ritmo circadiano, cómo es que se produce el cortisol, nuestro organismo va cambiando la producción de cortisol durante el día según las necesidades que tiene el cuerpo. Vemos que hay un primer pico de producción, hay una concentración alta de cortisol en las primeras horas de la mañana, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, desde la medianoche, en las primeras horas de la madrugada, prácticamente nuestro organismo no libera cortisol. Recién a partir de las 5 o 6 de la mañana se empieza a liberar cortisol, alcanzando un primer pico a partir de las 8 de la mañana. El primer pico es aproximadamente a las 8 de la mañana, el pico más grande, como podemos ver en ese gráfico. Luego continúa variando un poco la liberación de cortisol y hay un segundo pico más pequeño a las 4 de la tarde, un segundo pico a las 4 de la tarde. Es por eso que cuando en medicina, para algunas enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, osteoartritis, o en algunos casos de enfermedades autoinmunes donde el paciente va a tomar corticoides por periodos muy prolongados, lo que se hace es tratar de asemejarse a este ritmo circadiano. Se da una primera dosis alta a las 8 de la mañana y luego una dosis más baja a las 4 de la tarde. Esto es necesario solamente para los tratamientos a largo plazo, lo que se utiliza en el ámbito médico. Para nosotros en odontología no es necesario. Vemos acá cómo el cortisol, como corticoide endógeno, va a producir distintos efectos en nuestro organismo, produce distintas funciones, distintas actividades. Vemos que actúa prácticamente en todos nuestros órganos y sistemas. Por ejemplo, nosotros vemos acá, que sea importante para nosotros. Por ejemplo, a nivel del sistema inmune. Lo que tenemos en las letras de color negro es lo que hace normalmente el cortisol o los corticoides cuando los usamos en dosis usuales. Lo que tenemos en color azul es lo que sucede cuando utilizamos dosis muy altas, muy elevadas.
Y lo que tenemos en color verde es el uso terapéutico que se va a dar sobre ese determinado órgano o sistema. ¿Sí? Por ejemplo, les decíamos en el sistema inmune, ¿qué hacen los corticoides? Van a suprimir la producción de citoquinas proinflamatorias. Vamos a ver ahora. Suprimen la producción de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10, TNF-alfa. Por ejemplo, ¿para qué se utilizan terapéuticamente? Para el trasplante de órganos. Cuando un paciente recibe un órgano trasplantado y queremos que su sistema inmune se module, se deprima ligeramente para que no rechace ese órgano trasplantado, se pueden usar corticoides. Vemos también a nivel musculoesquelético. Se ejerce normalmente actividad antiinflamatoria, anabolismo muscular. Ojo con esto, ¿no? Ojo con estos tres efectos que vemos en la parte inferior. Los corticoides causan resistencia a la insulina. Por eso la insulina no funciona adecuadamente y el paciente va a presentar hiperglicemia. Muy importante, los otros dos. Los corticoides causan apoptosis de osteoblastos y mayor formación de osteoclastos, lo que va a ser más intenso si usamos dosis más altas. Por eso siempre hay que tratar de utilizar la dosis dentro del rango permitido y en un periodo corto de tiempo, porque los corticoides pueden causar reabsorción ósea. ¿Qué pasa si usamos corticoides de forma exagerada, en dosis muy altas? ¿Qué va a causar? Osteoporosis, ¿no? Osteoporosis. ¿Para qué se pueden utilizar los corticoides? Aprovechando su efecto en el sistema musculoesquelético para el tratamiento de artritis reumatoide, como les comentaba. Vemos acá, por ejemplo, al otro lado, hacia el lado derecho, la glucosa y el metabolismo en el hígado. Los corticoides causan regulación de la glucosa, causan homeostasis de los lípidos. Todos los corticoides causan glucogenólisis y gluconeogénesis. Es decir, van a incrementar el nivel de glucosa en la circulación. Por eso, si yo tengo un exceso de acción de corticoides, ¿qué voy a tener? Obesidad, hiperglicemia. A ver, los corticoides, según su duración de acción, se pueden dividir en estos tres grupos. Tenemos los corticoides de acción corta, que son los que van a durar clínicamente entre 8 a 12 horas. Clínicamente van a durar entre 8 a 12 horas. Siendo aquí el más representativo la hidrocortisona, ¿no? La hidrocortisona. Para aprovechar el seminario que no van a hacer, ¿sí? La hidrocortisona es un corticoide que vamos a utilizar nosotros preferentemente por vía inyectable. La hidrocortisona tiene vía inyectable, vía tópica e incluso vía oral, pero nosotros la vamos a usar principalmente por vía inyectable. La hidrocortisona se va a utilizar sobre todo para el tratamiento de las reacciones alérgicas, para el tratamiento de las reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, parte del tratamiento de un cuadro de anafilaxis se puede utilizar hidrocortisona. No recordemos que en la anafilaxis primero era epinefrina, luego un corticoide y finalmente un antihistamínico, ¿no? El corticoide que se puede usar es la hidrocortisona. En un adulto normalmente se utiliza entre 100 hasta 250 miligramos por vía intravenosa o por vía intramuscular. De 100 a 250 miligramos, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que saber de la hidrocortisona. Luego tenemos los de acción intermedia. Corticoides de acción intermedia son aquellos que tienen una duración de acción entre 12 a 36 horas. Entre 12 a 36 horas. Ahí tenemos prednisona, prednisolona, triamcinolona, metilprednisolona, entre otros. Por ahí uno importante para nosotros es la prednisolona. La prednisolona. Prednisolona vamos a utilizar nosotros, en seres humanos, en pacientes adultos, vamos a utilizar normalmente en un adulto una dosis de 40 a 80 miligramos. De 40 a 80 miligramos. Pudiendo en algunos casos de condiciones inflamatorias más severas, pudiendo llegar para un adulto hasta 100 miligramos. ¿Sí? Hasta 100 miligramos.
También la ventaja que tiene esta prednisolona es que tiene presentación también pediátrica. Existe una suspensión de 15 miligramos en 5 mililitros, que es la que vamos a utilizar más. Una suspensión de 15 miligramos en 5 mililitros. Y para un niño usualmente se emplea de 0.25 hasta 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Dosis mínima 0.25 miligramos por kilo, dosis máxima 1 miligramo por kilo de peso. Esa es la que vamos a utilizar más de este grupo, ¿no? La prednisolona. Y luego tenemos finalmente los corticoides de acción prolongada, donde destaca la dexametasona y betametasona. Dexametasona y betametasona. Recordemos que acción prolongada significa que van a durar de 36 a 72 horas. De 36 a 72 horas. Son los corticoides que tienen la más alta potencia. Y el que vamos a emplear más es la dexametasona, como vamos a ver ahora. En esta otra tablita que vemos acá, nos hacen la comparación de las dos principales actividades que van a tener estos corticoides, ¿no? Vemos en la primera columna lo que se conoce como acción glucocorticoide. Lo que se conoce como acción glucocorticoide. La acción glucocorticoide hace referencia a la capacidad que tienen como antiinflamatorio. ¿Qué tan potentes son estos fármacos como antiinflamatorios? ¿Y qué podemos ver? Que siempre se toma como modelo, como estándar, al cortisol. Cortisol, vemos acá, tiene una acción antiinflamatoria como 1. Por ejemplo, si yo veo un corticoide de acción intermedia como prednisolona, tiene una acción antiinflamatoria como 4. Es decir, yo puedo decir que la prednisolona es 4 veces más potente, no, yo puedo decir que es 4 veces más potente que el cortisol como antiinflamatorio. Pero nos vamos al extremo y vemos dexametasona y betametasona 25 veces más potentes que el cortisol, ¿no? Dexametasona y betametasona son los corticoides más potentes que existen, ¿sí? Los más potentes que existen para administración sistémica, es decir, vía oral, vía intramuscular o vía intravenosa, ¿sí? Y en la siguiente columna tenemos su acción mineralocorticoide. ¿Qué cosa es la acción mineralocorticoide? Lo que explicábamos al inicio, ¿no? La acción mineralocorticoide es la capacidad que tienen de retener sodio y retener agua. La capacidad que tienen de retener sodio y retener agua. Y vemos ahí que el cortisol siempre se toma como patrón, como parámetro. El cortisol tiene 1 de acción mineralocorticoide. Vemos, por ejemplo, que la prednisona tiene 0.8, prednisolona 0.8. Y vemos que los de acción prolongada, dexametasona y betametasona, tienen 0. No tienen acción mineralocorticoide. Es por eso que tienen menor riesgo de este efecto adverso de retener sodio y retener agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios motivos por los cuales nosotros vamos a emplear más dexametasona o betametasona. El primer motivo, porque son los corticoides de acción más prolongada, 36 a 72 horas, lo que va a permitir muchas veces que los empleemos una sola vez al día, una sola administración diaria. El segundo motivo, como les decíamos, su potencia antiinflamatoria. Son los antiinflamatorios más potentes, 25 veces más potentes que el cortisol. Y el tercer motivo, no tienen acción mineralocorticoide, por lo tanto hay menos riesgo de efectos adversos. Recordemos que, si yo quiero hablar del mecanismo de acción, los corticoides tienen receptores intracelulares. Recordemos que para que los corticoides hagan su acción, se unen a receptores GR. Receptores GR que se encuentran a nivel citoplasmático, se encuentran a nivel del citoplasma. Vamos a ver ahora una representación gráfica, cómo el corticoide tiene que atravesar la membrana celular para unirse a su receptor GR, ¿no? Y de ahí recién ingresar al núcleo. Recordemos que para que el corticoide haga su actividad, tiene que ingresar al núcleo de esa célula, modificando la transcripción de genes, modifica la transcripción de genes. Por eso es que el receptor para glucocorticoides también se conoce como receptor ligado al ADN,
como receptor ligado al ADN. Recordemos que los corticoides pueden aumentar la formación, la expresión de ciertas proteínas, pero también pueden disminuir la expresión de ciertas proteínas. ¿Cómo se llamaba ese efecto por el cual los corticoides incrementaban la formación de ciertas proteínas? ¿Cómo se llamaba? Solange. Transactivación. Transactivación, muy bien. Por lo menos uno creo que vamos a pasar de signos, por lo menos uno, para no sentirnos fracasados que toda esa prueba. Transactivación, ¿no? Recordemos, transactivación. Y por otro lado, en otros mediadores, por otros mecanismos, pueden causar más bien una disminución de la expresión génica. Eso se llama transrepresión. Veamos entonces. Transactivación. Aquí podemos ver cómo el corticoide atraviesa la membrana celular. Entonces, el primer requisito que debe tener el corticoide es que debe ser altamente liposoluble. Todos los corticoides son muy liposolubles porque necesitan, una vez que llegan al sitio de acción, necesitamos que atraviese muy fácilmente esta membrana celular y se unan a su receptor GR, receptor que está a nivel del citoplasma de la célula. Una vez que se unió el corticoide con su receptor, se dimeriza e ingresan al núcleo. Ingresan, como vemos acá, ingresan al núcleo. Y una vez en el núcleo, van a, en primer lugar, incrementar la expresión génica de ciertas proteínas, lo que se conoce como transactivación. ¿Qué proteínas incrementan su formación gracias a la acción de los glucocorticoides? Por ejemplo, la lipocortina 1-anexina 1, que es una proteína encargada de inhibir a la enzima fosfolipasa 2. También aumenta la expresión de receptores beta 2. ¿En qué proceso participan los receptores beta 2? ¿Dónde tenemos receptores beta 2 en nuestro organismo? Alexandra, ¿dónde tenemos receptores beta 2 en nuestro organismo? Beta 1 es corazón. En músculo liso genitudinario. Ya, pero aparte de eso, la principal ubicación del receptor beta 2. Yanela, ¿dónde tenemos receptor beta 2? Principalmente, la principal ubicación. Solange, ¿dónde tenemos receptor beta 2? Músculo bronquial. ¿Dónde? ¿Dónde, Solange? Músculo bronquial. Músculo liso bronquial, ¿no? Músculo liso bronquial. Entonces, se produce broncodilatación. Es por eso que los corticoides son muy útiles para el tratamiento del asma. Pero ojo, para el tratamiento del asma se prefieren corticoides inhalatorios, que lo vamos a comentar ahora más adelante. También producen transactivación los corticoides del antagonista para el receptor de interleuquina 1 y de diversas quinasas que van a funcionar como antiinflamatorias. Pero donde tenemos más mecanismos es en lo que corresponde a la transrepresión. Ahí es donde tenemos más mecanismos. En lo que corresponde a la transrepresión. Primero, inhibe la expresión de interleuquina 8, de proteína quimiotáctica de los monocitos, va a inhibir la expresión de los principales inductores de inflamación. Interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, este que vemos acá, factor estimulante de la colonia de granulocitos y monocitos. ¿Sí? Todos esos mediadores que producen inflamación, los corticoides van a disminuir esa inflamación, van a reducir esos mediadores inflamatorios. Inhibe la expresión de la sintasa de óxido nítrico, de la enzima ciclooxigenasa 2, de la fosfolipasa 2, inhibe la expresión de este ICAM1, que es una molécula de adhesión intercelular, importante para que los neutrófilos
se extravasen hacia el exterior del vaso sanguíneo, vayan hacia los tejidos y genera más respuesta inflamatoria. Entonces los corticoides inhiben la expresión de este ICAM2, reduciendo la migración de neutrófilos y disminuyendo, por ejemplo, el edema postoperatorio, reduciendo el edema postquirúrgico. Acá lo que les decíamos, ¿para qué se usan en el ámbito médico? Para trasplante de órganos, terapia de reemplazo, para edema cerebral, cuando hay un traumatismo encefalocraneano, hay un edema cerebral, una inflamación severa, la cual se requiere rápidamente reducir esa inflamación para que no se afecte la actividad cognitiva del paciente. Para eso se utilizan también corticoides, tratamiento del edema cerebral. También para artritis reumatoide, se usa mucho, sobre todo los de acción intermedia, prednisona, prednisolona, deflazacort, que es uno especial, que por ejemplo tiene el menor riesgo de generar reabsorción ósea. Y también se usan para asma bronquial, pero ojo, lo que les decíamos, para asma bronquial se emplea sobre todo... ¿Qué está grabando? Ay, se me olvidó. Para asma bronquial se emplea sobre todo por vía inhalatoria, para que el efecto se restrinja al sistema respiratorio, sobre todo por vía inhalatoria. ¿Ok? ¿Qué corticoides se usan por vía inhalatoria? Beclometasona, fluticasona, budesonida, esos tres principalmente. En orden de potencia, el más potente, beclometasona. Luego le sigue fluticasona. Y con menor potencia, budesonida. Corticoides que se usan exclusivamente por vía inhalatoria para el tratamiento del asma. En nuestro ámbito de trabajo, obviamente, se usa para la cirugía bucal y maxilofacial, aprovechando su gran potencia antiinflamatoria. Vamos a reservarlos para los casos de mayor inflamación y también, como decíamos ya hace un momento, como parte del tratamiento para la anafilaxis, ¿no? Uno de los fármacos que se usa para el tratamiento de la anafilaxis es la administración de corticoides. ¿Sí? Hablamos un poquito de dexametasona. Dexametasona es el corticoide, ya sabemos, de acción prolongada, que tiene la máxima potencia antiinflamatoria, 25 veces más potente que la hidrocortisona, mucho más potente que los corticoides de acción corta o intermedia, es el que tiene la mayor potencia antiinflamatoria. Y recordemos que tiene cero acción mineralocorticoide, cero de actividad mineralocorticoide. Por eso tiene nulo riesgo de causar retención de sodio y agua. Asimismo, recordar que dexametasona, como les decíamos, al ser un corticoide de acción prolongada, nos permite que lo podamos usar una sola vez al día. Si yo hago la comparación, usar prequirúrgico versus postquirúrgico, ¿qué funciona mejor? Usar prequirúrgico. Si yo sé que la cirugía que voy a realizar es una cirugía medianamente traumática, prolongada, voy a hacer un trauma quirúrgico que puede causar un dolor e inflamación significativo posoperatoriamente, es preferible utilizarlo prequirúrgicamente. Los corticoides funcionan mejor prequirúrgicamente. ¿Cuál es la dosis máxima de dexametasona? 8 miligramos al día. Para nosotros en odontología, 8 miligramos al día. En la mayoría de especialidades quirúrgicas, 8 miligramos al día. ¿Sí? En otras especialidades médicas pueden llegar a usar mayores dosis, pero con también mayor riesgo de efectos adversos. Para nosotros en odontología, máximo 8 miligramos al día. Usualmente empleamos una ampolla de 8 miligramos en 2 mililitros 30 minutos antes de la cirugía, ¿no? El nombre comercial Dexacort tiene presentación de ampolla 8 miligramos en 2 mililitros. Entonces se puede colocar una ampolla de 8 miligramos 30 minutos antes de la cirugía. ¿Por cuántos días vamos a usar corticoides? Máximo por 3 días. En la mayoría de casos va a ser suficiente con una sola dosis preoperatoria. En la gran mayoría de casos es suficiente con una sola dosis antes de la cirugía.
la dosis máxima, que es 8 miligramos. Pero si de repente la cirugía fue muy prolongada, fue muy traumática, quisiéramos continuar en la fase posoperatoria, yo tengo que esperar 24 horas para continuar con la siguiente dosis. En el caso de la presentación oral, por ejemplo, dexametasona viene de 1, de 2 y de 4 miligramos, tabletas para la vía oral. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Utilizar tabletas de 4 miligramos cada 12 horas, ¿no? Para no superar el límite de 8 miligramos al día. ¿En qué casos estará contraindicado el uso de corticoides? En pacientes con osteoporosis, por ese problema que hemos visto que causa reabsorción del calcio. ¿Se acuerdan? Causa mayor formación de osteoclastos. Entonces, en un paciente o una paciente, sobre todo tener cuidado con las mujeres, recordemos que las mujeres postmenopausia, más allá de los 40, 45, 50 años, porque es muy variable la edad de presentación de la menopausia, ya presentan mayor riesgo de osteoporosis. Si mi paciente tiene osteoporosis y yo le doy un corticoide, generará mayor reabsorción de calcio, mayor reabsorción ósea y puede agravar la enfermedad, puede agravar su osteoporosis. También contraindicado en pacientes con tuberculosis, porque se va, obviamente, si es un uso prolongado de corticoides, se puede inhibir el sistema inmune y se va a reactivar la tuberculosis, se puede agravar la enfermedad. También contraindicado en pacientes con diabetes mellitus. ¿Por qué estará contraindicado en pacientes con diabetes mellitus? Yanela, ¿por qué estarán contraindicados los corticoides en pacientes con diabetes mellitus? ¿Porque son pacientes de alto riesgo? ¿Qué significa alto riesgo? Que no, tienen que ser controlados. ¿Pero por qué están contraindicados en pacientes con diabetes mellitus? Alexandra, ¿por qué están contraindicados los corticoides en pacientes con diabetes mellitus? Porque los corticoides es un medicamento fuerte. Fuerte. ¿Qué significa fuerte? Va al gimnasio, el corticoide va al gimnasio. Pero lo acabamos de mencionar hace un momento, hace unos minutos. Vamos a buscar la respuesta. Que lo acabamos de decir. Los corticoides son compuestos que causan hiperglicemia. Los corticoides producen glucogenólisis, gluconeogénesis. Entonces, obviamente, debido a ese problema, no se pueden usar en pacientes diabéticos, porque al producir hiperglicemia van a agravar la enfermedad que tiene mi paciente, van a agravar la diabetes. Tampoco se deben usar en pacientes hipertensos, porque los corticoides, sobre todo los de acción corta e intermedia, pueden retener sodio, retienen agua, y al retener sodio y retener agua, aumenta el volumen circulante, aumenta el gasto cardíaco y se eleva la presión arterial. Entonces, si yo le doy un corticoide a mi paciente hipertenso, le puede elevar la presión arterial y va a perder el control de su enfermedad. Finalmente, recomendaciones finales, como les decíamos, usar los corticoides solamente si son imprescindibles, solo si son estrictamente necesarios, solo si son imprescindibles, no solo si son imprescindibles. No utilizar como primera alternativa. Ya sabemos que en odontología para nosotros la primera opción son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuándo podremos usar corticoides? Para pacientes alérgicos a los AINES, en los cuales yo voy a hacer una cirugía de mediana o mayor complejidad, o de repente, en un caso de una cirugía, pero ya no una cirugía menor, sino una cirugía muy compleja, una cirugía que yo sé que no me voy a demorar 15, 20 minutos, sino sé que me voy a demorar 40 minutos, 50 minutos, una hora, una cirugía donde yo sé que hay un trauma quirúrgico muy grande, yo puedo usar corticoides, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos en la referencia anterior. ¿Saben qué es una cirugía ortognática? ¿Tienen una idea más o menos de qué es una cirugía ortognática? ¿Sí? Sí, cuando se le corta la mandíbula.
Claro, una cirugía ortognática es la que se hace para corregir el prognatismo mandibular, ¿no? Técnicamente lo que se hace es, en la rama ascendente de la mandíbula, se fractura bilateralmente y se reposiciona el hueso mandibular. Una cirugía ortognática, más o menos, con 2 cirujanos con buena experiencia, una cirugía ortognática puede demorar entre 4 a 5 horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí no voy a querer usar AINE, ¿no? Obviamente, el trauma quirúrgico es muy grande, me voy de frente a utilizar corticoides. Usar la menor dosis terapéutica, nunca excedernos de la dosis máxima. Ya sabemos que para nosotros, que vamos a usar más dexametasona, nuestra dosis máxima es 8 miligramos al día, no usar de preferencia más de 8 miligramos al día. Cuando se administra en medicina terapia prolongada, uso a largo plazo, el retiro debe ser gradual, debe ser escalonado, no debe ser una suspensión brusca del tratamiento. Solo para el tratamiento a largo plazo. En nuestro caso, que utilizamos por tiempo corto, vamos a usar 1 día, 2 días, 3 días, no hay problema. Ahí sí yo puedo suspender bruscamente. Tomas 1 día, 2 días y dejas de tomar. No se requiere terapia escalonada en ese caso. Y monitorear al paciente por si se fuera a presentar algún potencial efecto adverso. Muy bien. Vamos entonces con la parte final de la revisión de artículos. ¿Sí? ¿Sí ha hecho Solange? ¿Está confundido también con su revisión de artículos? De su revisión de artículos de vías de administración, de repente. Primer tema. Les gusta mucho el curso, pero no quieren dejar de llevar el curso. ¿Ya está? Ahí está el Solange para que comparta la pantalla. Los números 4, 3